Ay, mis queridas, hoy voy a abrir un baúl que ha estado cerrado por más de 20 años. Mi nombre es Doña Carmen. Tengo 72 años y vivo aquí en San Luis Potosí, en el corazón de México. Hablo con la calma de quien ya ha visto mucho y con el temblor de quien todavía siente el día en que el suelo desapareció bajo sus pies, desde que don Ernesto partió, cuando mi hija tenía apenas 8 años. Fuimos ella y yo contra el mundo. Nuestra casita sencilla estaba en un barrio humilde, La Esperanza. Tenía un patio pequeño, con unos rosales, unas cebolletas y un olor constante a jabón, porque me pasaba la vida lavando ropa para otros. La rutina era muy clara. Yo en el hospital de la ciudad, limpiando pasillos, ella en la escuela, y nosotras dos, todos los domingos, en la misa de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. Cuando mi hija creció y tuvo a su propia niña, mi nieta Lucía, la casa volvió a tener risas, olor a pastel de elote y el ruido de pasitos corriendo por el patio. Lucía era una niña buena, estudiosa, de esas que ayudan sin que nadie se lo pida. Le gustaba leer, cantar en el coro, y era monaguilla del nuevo padre que había llegado hacía poco tiempo, el padre Miguel, joven, apuesto, de habla serena, con una sonrisa de quien parecía haber venido del cielo. Y como toda la ciudad, yo también lo admiraba, pero con el tiempo empecé a notar que Lucía estaba diferente. Llegaba de la iglesia callada, sin apetito, se encerraba en su cuarto. Cuando le preguntaba qué le pasaba, respondía: «Nada, abuela, solo estoy cansada». Pero el cansancio, una lo conoce, y aquel no era del cuerpo, era del alma. La iglesia siempre fue nuestro refugio, era allí donde llorábamos en silencio y pedíamos fuerza para continuar. Pero fue allí mismo donde entró el mal, vestido de sotana y sosteniendo un crucifijo. El padre decía que Lucía era especial, bendecida, y que necesitaba momentos de oración particulares. Y yo, ingenua, me sentí orgullosa. Pensé que era una señal de fe, pero el orgullo de abuela es un animal ciego. Tarda en ver lo que está justo delante de sus ojos. Después de cada encuentro con el padre, la niña volvía más triste, más callada. Se bañaba demasiado, evitaba el espejo, se encogía dentro de su ropa. Un día, llegó llorando y me abrazó con tanta fuerza que su corazón parecía latir dentro del mío. «Abuela, no me dejes volver allí, por favor». En ese instante, mi fe se arrodilló y la desconfianza se levantó, porque hay silencios que gritan, y hay curas que, cuando bajan la mirada, reflejan al diablo en el agua bendita. Aquella noche, no pegué ojo. Me quedé sentada junto a la cama, escuchando la respiración de mi nieta, e hice una promesa: si la verdad duele, y siempre duele, iré tras ella, duela lo que duela. Y así fue como comenzó mi historia, con una abuela, una nieta, y un secreto demasiado pesado para caber dentro de una casa mexicana. Antes de sumergirnos en las profundidades de una historia que atrapará vuestra alma, una historia sobre la fuerza que solo el amor de una abuela puede contener, os pido un pequeño instante. El mundo está lleno de ruidos, pero son las historias silenciosas, aquellas que se desarrollan detrás de puertas cerradas y en corazones afligidos, las que verdaderamente nos definen. Si las narrativas que tocan el alma y revelan la complejidad de la naturaleza humana son lo que os trae aquí, considerad suscribiros a nuestro canal, activen las notificaciones y únanse a nosotros en esta y en muchas otras travesías. Vuestra compañía enriquece cada palabra. Ahora, cierren los ojos por un momento. Sientan el aire seco de San Luis Potosí, el olor a tierra y a incienso lejano de la iglesia. Es aquí donde nuestra historia comienza, no con un principio, sino con un fin, el fin de la inocencia. El sonido que el cuerpo de Carmen hizo contra la vieja puerta de madera de la casa parroquial no fue un estruendo, sino un gemido hueco, la protesta de pino antiguo forzado más allá de su límite. La cerradura, debilitada por el óxido y el tiempo, cedió con un chasquido metálico que resonó en el pasillo silencioso como un disparo de salida. Por un instante, el mundo se detuvo. Carmen, con sus 70 años y un corazón martilleando contra sus costillas como un pájaro enjaulado, se quedó paralizada en el umbral, con el pecho agitado, los ojos desorbitados tratando de ajustarse a la penumbra de la sala. Allí dentro, el aire estaba pesado, cargado con el olor a cera de vela, libros viejos y algo más, algo agrio e indefinible.
el olor del miedo. La luz que entraba por la ventana alta y estrecha era débil, polvorienta, y cortaba la oscuridad en franjas doradas, iluminando la escena como un altar profano. Acurrucada en un rincón, junto a una estantería llena de tomos encuadernados en cuero, estaba Lucía, su nieta, su luz. Tenía el cuerpo encorvado sobre sí mismo, los brazos delgados abrazando las rodillas contra el pecho, en un intento desesperado por volverse invisible. Su pequeño vestido de domingo, de un azul que antes recordaba al cielo de verano, parecía ahora gris y sin vida a la luz tenue. Su rostro estaba oculto, pero sus hombros temblaban con sollozos silenciosos y convulsivos, que parecían sacudir todo su ser, y de pie, entre ella y la puerta, estaba él, el padre Miguel. Su sotana negra absorbía la poca luz, haciéndolo parecer una columna de sombra, una anomalía en el espacio. No estaba tocando a Lucía, ni siquiera estaba particularmente cerca, pero su postura era la de un depredador acorralando a su presa. Una mano estaba extendida en dirección a ella, no para consolar, sino para ordenar. Su rostro, generalmente un faro de serenidad y piedad para la comunidad, estaba contraído en una máscara de impaciencia e irritación. Te dije que no lloraras, niña. A Dios no le gustan los corazones débiles. Su voz, habitualmente melosa y reconfortante en el púlpito, era ahora un silbido bajo y cortante. El sonido de la puerta al ceder lo había hecho girarse bruscamente. Sus ojos se encontraron con los de Carmen, y por una fracción de segundo, su máscara cayó por completo. Lo que Carmen vio en aquellos ojos no fue sorpresa, ni siquiera miedo, fue furia. La furia de quien es interrumpido en un acto sagrado y privado. Doña Carmen. ¿Qué significa esto? ¡Está invadiendo la casa de Dios! Siseó, recomponiéndose rápidamente, ajustándose la estola sobre los hombros, como si se vistiera su armadura de santidad. Pero Carmen no lo oía. Su universo se había contraído a un único punto de enfoque, la figura temblorosa y pequeña de su nieta en el rincón. Un rugido primordial, un sonido que no sabía que poseía, subió desde el fondo de su ser. No era un grito de miedo, sino de pura e indomable furia protectora. Se movió, olvidando su edad y sus dolores, atravesando la sala con una velocidad que los sorprendió a ambos. No fue hacia el padre. Pasó a su lado como si fuera solo un pilar de humo, su olor a colonia barata e hipocresía revolviéndole el estómago. Se arrodilló en el suelo duro y frío, el sonido de sus huesos crujiendo perdido en el momento, y envolvió a Lucía en sus brazos. «Mi niña, mi amor, estoy aquí», murmuró, su propio cuerpo temblando ahora, no de miedo, sino de una rabia tan vasta y profunda que parecía que su corazón iba a explotar. «La abuela está aquí. Se acabó». Lucía levantó el rostro de su escondite entre las rodillas. Estaba pálido, manchado de lágrimas y terror. Sus grandes ojos castaños, normalmente brillantes de vida y alegría, estaban vacíos, como las ventanas de una casa abandonada. Se aferró a Carmen con una fuerza desesperada, enterrando el rostro en el pecho suave de la abuela, y su llanto silencioso finalmente se rompió en un sollozo desgarrador, el sonido de algo puro siendo irrevocablemente quebrado. Solo entonces Carmen se giró para encarar la sombra que aún se cernía sobre ellas. Su mirada, la mirada de una mujer que ya había enterrado a un marido y criado a una hija con sus propias manos, era más dura que el acero. «Esto ha sido un malentendido», comenzó el padre, su voz intentando recuperar su autoridad serena. La niña estaba alterada, confundida. Estábamos rezando pidiendo guía. Carmen no dijo una palabra, solo lo miró, y en ese silencio, en esa mirada que contenía un juicio más antiguo y más profundo que cualquier tribunal, el padre Miguel vio algo que nunca había visto antes. No era el miedo reverencial de sus feligreses, era la promesa de un ajuste de cuentas. 6 meses antes, la llegada del padre Miguel a San Luis Potosí había sido como un soplo de aire fresco en una tarde de verano sofocante. El padre anterior, el viejo padre Anselmo, había sido una institución, un hombre de voz grave y sermones sobre fuego y azufre que, aunque respetado, mantenía a todos a una distancia segura. Cuando se jubiló y se fue a vivir con su hermana a Guadalajara, la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe quedó a la espera, aprensiva. Entonces llegó Miguel. Tenía poco más de 30 años, con una sonrisa fácil que parecía iluminar los rincones oscuros de la antigua iglesia.
Su cabello era negro y espeso, y sus ojos, de un castaño cálido, parecían mirar directamente al alma de cada persona con la que hablaba. Su voz era serena, melódica, y sus sermones no hablaban de condenación, sino de perdón, comunidad y amor. En pocas semanas, la iglesia, antes frecuentada mayoritariamente por ancianos, comenzó a llenarse de jóvenes y familias. Doña Carmen, como la mayoría, quedó encantada. Viuda desde hacía casi 20 años, su vida giraba en torno a 2 ejes: su trabajo de limpieza en el pequeño hospital local y su nieta, Lucía. Su hija, la madre de Lucía, vivía y trabajaba en Monterrey, y Carmen había asumido la crianza de la nieta con una dedicación feroz y tierna. Vivían en una pequeña casa encalada, con un patio donde Carmen cultivaba los rosales más hermosos del vecindario. Sus manos, ásperas y nudosas por una vida de trabajo, sabían exactamente cuándo podar, cuándo regar, cómo arrancar las malas hierbas antes de que sofocaran la belleza. Lucía, con sus 12 años, era su capullo de rosa más preciado, una niña de risa fácil y una imaginación vívida. Era inteligente, la mejor alumna de su clase, pero su verdadera pasión era la iglesia. Desde pequeña amaba las historias, las canciones, la solemnidad silenciosa del lugar. Había sido monaguilla con el padre Anselmo y estaba radiante por continuar siéndolo con el nuevo padre. «Es tan bueno, abuela», decía Lucía, con los ojos brillantes después de la misa del domingo. «Explica las parábolas de una forma que realmente puedo entender. Dice que Dios quiere que seamos curiosos y hagamos preguntas». Carmen sonreía, satisfecha. Veía florecer la fe de su nieta y se sentía agradecida. El padre Miguel parecía tener un talento especial con los jóvenes. Organizó un grupo juvenil, picnics parroquiales y sesiones de estudio de la Biblia, que eran más conversaciones que lecciones. Lucía estaba en el centro de todo. Su dedicación e inteligencia la convertían en la favorita del padre. «Su nieta tiene un alma especial, doña Carmen», le dijo el padre una tarde, después de la misa, mientras Carmen barría la entrada de la iglesia. «Una fe pura. Es raro ver tal devoción en una joven. Debemos nutrirla». Carmen sintió el pecho hincharse de orgullo. «Es una buena niña, padre. Tiene un corazón de oro». «Lo sé», respondió él, y su sonrisa parecía genuina. «Estoy pensando en darle más responsabilidades, quizás ayudarla a preparar algunas lecturas. Su voz es clara y su presencia inspira a los otros jóvenes». Para Carmen, parecía una bendición. Alguien importante veía lo mismo que ella veía en su Lucía, una luz brillante. Empezó a dejar que Lucía pasara más tiempo en la iglesia, ayudando al padre a organizar la sacristía, a preparar los materiales para la catequesis. Parecía seguro. Era la casa de Dios, al fin y al cabo, y él era un hombre de Dios, un hombre que toda la ciudad admiraba. Las mujeres mayores suspiraban cuando él pasaba, y las más jóvenes bajaban la mirada, sonrojándose. Él era la personificación de la bondad. Nadie veía la sombra que se escondía bajo la sotana, la sombra que se alargaba lentamente hacia la luz más brillante de la parroquia. El cambio fue sutil, como la primera brisa fría que anuncia el final del verano, tan sutil que, al principio, Carmen lo atribuyó al cansancio o a los caprichos de la preadolescencia. Lucía, su niña parlanchina que narraba cada detalle de su día, desde la ecuación de matemáticas que no podía resolver hasta el color del lazo en el pelo de su mejor amiga, comenzó a volverse silenciosa. El silencio se instaló primero en la mesa de la cena, donde antes había cháchara y risas. Ahora solo había el sonido de los cubiertos contra los platos. «¿Cómo te fue en la escuela, mija?», preguntaba Carmen, su voz sonando demasiado alta en la quietud. «Bien», respondía Lucía, con los ojos fijos en su plato de arroz con pollo. «¿Y en la iglesia? ¿Ayudaste al padre Miguel con los nuevos libros de cantos?» Un encogimiento de hombros. «Sí», y eso era todo. Las historias vibrantes sobre las discusiones en el grupo de jóvenes, sobre los planes para la próxima fiesta de la parroquia, desaparecieron. Fueron reemplazadas por monosílabos y una mirada distante que preocupaba a Carmen. Después, su risa comenzó a desvanecerse. Lucía solía reír con todo el cuerpo, un sonido burbujeante y contagioso que llenaba la pequeña casa. Ahora, sus sonrisas eran raras y fugaces, sombras pálidas de lo que habían sido. Pasaba más tiempo en su cuarto, con la puerta cerrada, no leyendo sus libros de aventuras como antes, sino simplemente tumbada en la cama, mirando al techo.
Su negativa a ir a la iglesia fue lo que hizo sonar la alarma más fuerte en el corazón de Carmen. Una mañana de domingo, Lucía anunció que le dolía la cabeza y no podía ir a misa. Carmen, preocupada, la dejó quedarse, pero la semana siguiente fue un dolor de estómago. A la tercera, simplemente dijo: «No me apetece ir, abuela, pero a ti te encanta ir, Lucía. Eres la monaguilla principal. El padre Miguel te va a extrañar». Al oír el nombre del padre, un temblor casi imperceptible recorrió el cuerpo de Lucía. Se encogió, girando el rostro. Él puede encontrar a otra persona. Yo estoy cansada. Cansada. Esa era su palabra para todo. Estaba cansada para jugar con sus amigas. Cansada para ayudar a Carmen en el jardín. Cansada para hablar. El cansancio parecía un manto pesado que había caído sobre ella, apagando su luz. Las noches se convirtieron en lo peor. Carmen, cuyo sueño era ligero, comenzó a oír sonidos provenientes del cuarto de Lucía, pequeños sollozos ahogados en la almohada. Cuando iba a verla, encontraba a su nieta fingiendo dormir, con el rostro vuelto hacia la pared, pero la tensión en su cuerpo era inconfundible. Una vez, encontró la almohada húmeda de lágrimas. «¿Qué pasa, mi amor? Puedes contárselo todo a la abuela», susurró Carmen, sentándose en el borde de la cama y acariciando su cabello. Lucía se puso rígida a su tacto. «No es nada. Tuve una pesadilla. Solo eso». Pero Carmen sabía que no era una pesadilla lo que la atormentaba mientras dormía, sino algo que la aterrorizaba despierta. Empezó a observar con más atención. Notó cómo Lucía se sobresaltaba cada vez que sonaba la campana de la iglesia, cómo desviaba la mirada si se cruzaban con el padre Miguel en la calle. El padre, por su parte, cuando las veía, sonreía con su sonrisa carismática, pero sus ojos se detenían en Lucía con una intensidad que le provocó un escalofrío a Carmen. Era una mirada posesiva, casi hambrienta. La abuela lo sentía, como sentía la llegada de la lluvia en sus huesos doloridos. Sentía que algo estaba terriblemente mal. Su niña se estaba consumiendo ante sus ojos, y una oscuridad desconocida le estaba robando el alma, pedazo a pedazo. San Luis Potosí era una ciudad donde las noticias viajaban más rápido que el viento del desierto, transportadas en susurros intercambiados en el mercado, sobre los puestos de frutas y verduras, o en las conversaciones apagadas después de la misa, a la sombra del atrio de la iglesia, y los susurros sobre el padre Miguel eran, en su mayoría, de adoración. «Tiene el toque de un ángel», decía doña Elvira, la panadera, mientras envolvía el pan de Carmen. «Mi nieto, que nunca quiso saber nada de la iglesia, ahora no se pierde una reunión del grupo de jóvenes. Y es tan atento», añadía Sofía, la esposa del farmacéutico. «Se acuerda del nombre de todos. Me preguntó por la artritis de mi marido la semana pasada. Un verdadero santo». Carmen escuchaba y asentía, con una sonrisa forzada en los labios. Al principio, ella compartía este sentimiento. Ahora, cada palabra de alabanza sonaba como una nota disonante en sus oídos. Buscaba una mirada de duda, una palabra de vacilación en alguien, pero no encontraba nada. La ciudad estaba bajo el hechizo del carismático padre. Un día, en el pequeño parque frente a la iglesia, Carmen se sentó en un banco a descansar, observando a los niños jugar. 2 mujeres de la parroquia estaban sentadas cerca, conversando. «Y pasa tanto tiempo con los jóvenes. Es una verdadera vocación», dijo una de ellas. «Sí», respondió la otra, con una risita. «Especialmente con la pequeña Lucía, la nieta de Carmen. Él dice que tiene una mente brillante para la teología. Siempre están juntos estudiando». La palabra estudiando fue dicha con una ligera inflexión, una insinuación sutil que hizo que el estómago de Carmen se revolviera. No era maliciosa, quizás hasta un poco envidiosa de la atención que su nieta recibía. Pero para Carmen, sonó como una alarma de incendio. Intentó abordar el asunto con Lucía de forma indirecta. «El padre Miguel te ha estado dando mucho trabajo, mija. Pareces tan cansada». Lucía estaba hojeando un libro sin verlo. «Él solo quiere ayudar. Dice que tengo un don especial y que no debo desperdiciarlo». «¿Qué tipo de ayuda?», insistió Carmen, tratando de mantener la voz casual. «Cosas, conversaciones. Dice que hay cosas que solo él puede enseñarme, cosas que nadie más entendería, cosas sobre el alma». Su voz era monótona, como si estuviera recitando algo que le habían dicho repetidamente. Carmen sintió un escalofrío. Aquello no sonaba a catequesis, sonaba a aislamiento.
a manipulación. ¿Y estas conversaciones te hacen sentir bien? Lucía cerró el libro con fuerza. No quiero hablar de esto, abuela. Por favor. Su reacción fue de pánico, sus ojos suplicando que abandonara el tema. La impotencia era un nudo que se apretaba en la garganta de Carmen. Estaba sola con su sospecha. ¿A quién podía recurrir? Si iba al obispo, ¿qué diría? El padre habla con mi nieta y ella está triste. Se reirían de ella. La acusarían de ser una vieja senil y celosa. Si hablaba con las otras mujeres, la mirarían con pena y desdén, como si estuviera tratando de manchar la reputación de un santo. Se sentía como si estuviera gritando en una habitación insonorizada. Su instinto, afilado por décadas de amor y protección, le decía que un lobo se había vestido de pastor y había entrado en su rebaño, pero todos los demás solo veían al pastor, y el lobo estaba, lentamente, devorando a su oveja más querida, y nadie parecía notar el olor a sangre en el aire. Era un martes, el día en que Carmen lavaba la ropa. El sol de la mañana ya calentaba las piedras del patio, y el olor a jabón y lavanda flotaba en el aire. Era una rutina, un ritual que normalmente la calmaba, la tarea física silenciando las preocupaciones de su mente. Pero ese día, la ansiedad era un zumbido constante bajo su piel. Lucía se había ido a la escuela, más silenciosa y pálida que nunca. Antes de salir, Carmen notó que llevaba su uniforme, pero que la pequeña falda azul estaba arrugada por un lado, como si la hubieran agarrado con fuerza. Un detalle pequeño, pero que se sumó a la montaña de preocupaciones que Carmen cargaba. Mientras vaciaba los bolsillos de la falda de Lucía, antes de ponerla en la tina de agua, sus dedos encontraron algo, un pequeño cuadrado de papel, doblado varias veces hasta convertirse en un rectángulo minúsculo y denso. Su corazón dio un vuelco. Con los dedos temblando ligeramente, lo desdobló. Era una hoja de papel de carta con el membrete de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en la parte superior. La caligrafía era elegante e inclinada, inconfundiblemente la del Padre Miguel. Su nombre no estaba allí, pero las palabras fueron una puñalada en el corazón de Carmen. Mi querida Lucía, tu alma está pasando por una prueba. Y solo Dios, a través de mí, puede guiarte. Necesitamos un momento especial, lejos de los ojos del mundo, para una confesión más profunda. El confesionario es para los pecados comunes. Tu carga es diferente. Es una carga que solo nosotros dos podemos entender. Ven a la casa parroquial mañana por la tarde, después de la escuela. Entra por la puerta de atrás, la que da al jardín. Estará abierta. Ven sola. Será nuestro secreto, un pacto sagrado entre tú, yo y el Señor. Recuerda, tu abuela, con todo su amor, no tiene la profundidad espiritual para comprender estos asuntos. La obediencia a un guía espiritual es la mayor prueba de fe. No me decepciones. En Cristo. PM. La sangre de Carmen se heló en las venas. Cada palabra era un golpe. Confesión especial. Nuestro secreto. Tu abuela no tiene la profundidad espiritual para comprender. Era veneno dulce. Una telaraña tejida con palabras de piedad. Estaba aislando a Lucía, usando su fe y su inocencia en su contra, haciéndola sentir especial y, al mismo tiempo, culpable. Estaba socavando la autoridad y el amor de Carmen, la única protectora que la niña tenía. Las iniciales PM, Padre Miguel, brillaban en el papel como brasas. Carmen releyó la nota 1, 2, 3 veces. Las náuseas le subieron por la garganta. La imagen de su nieta, asustada y confundida, dirigiéndose sola a esa casa, a ese hombre, era más de lo que podía soportar. Sus manos, que sostenían el papel, temblaban incontrolablemente. La ropa olvidada en la tina, el sol caliente en el patio, el sonido de los pájaros, todo desapareció. El mundo entero se redujo a ese trozo de papel. Ya no era una sospecha, un mal presentimiento. Era la prueba. Era la declaración de guerra de un monstruo escondido detrás de un cuello clerical. Y Carmen, la jardinera gentil que cuidaba sus rosas con ternura, sintió que algo cambiaba dentro de ella. La tristeza y el miedo que la habían atormentado durante semanas comenzaron a cristalizarse, a endurecerse, a transformarse en algo frío, pesado y afilado. La hora de podar había llegado. La noche que siguió fue la más larga de la vida de Carmen. Dobló la nota y la guardó en el bolsillo de su delantal, un trozo de veneno que podía sentir arder contra su piel. Cuando Lucía regresó de la escuela,
Carmen actuó con una normalidad que le costó todas las fuerzas que tenía. Le preparó su sopa de fideo favorita, le preguntó sobre su día, pero sus palabras parecían venir de muy lejos. Observaba cada movimiento de su nieta, cada sombra que pasaba por sus ojos, y la veía no como su niña, sino como un soldado herido que regresaba de un campo de batalla invisible. Lucía se fue a la cama temprano, alegando su cansancio habitual. Carmen esperó hasta que su respiración se volvió profunda y regular. Luego, se sentó en su viejo sillón en la sala, con la única luz proveniente de la luna que se asomaba por la ventana. Su mente era un torbellino. La primera idea, la más civilizada, fue ir a ver al jefe de policía, el comandante Rojas, pero la imagen se formó claramente en su cabeza. Ella, una anciana de la limpieza, mostrando una nota ambigua a un hombre que iba a misa todos los domingos y estrechaba la mano del padre Miguel con reverencia. Rojas la miraría con pena, quizás con sospecha. Le diría que estaba malinterpretando las cosas, que el padre era un pilar de la comunidad. La nota sería descartada como un exceso de celo espiritual. Su queja sería registrada y olvidada, y Miguel sería advertido. Se volvería más cuidadoso, su telaraña más sutil, y ella perdería a Lucía para siempre. No, la ley de los hombres no la ayudaría aquí. La ley de los hombres era lenta, ciega, y frecuentemente estaba del lado de los poderosos. Necesitaba actuar. ¿Pero cómo? Su cuerpo era viejo, su poder social, nulo. Solo tenía su amor, su astucia, y una furia que ardía como un fuego frío en su pecho. Y entonces, lentamente, como el amanecer rompiendo la oscuridad, un plan comenzó a tomar forma. Un plan arriesgado, peligroso, pero suyo. Un plan que no dependía de nadie más. A la mañana siguiente, cuando Lucía se levantó para prepararse para la escuela, encontró a Carmen en la cama, gimiendo suavemente. «¿Abuela? ¿Estás bien?», preguntó Lucía, la preocupación rompiendo momentáneamente su apatía. «Es mi cadera, mija», dijo Carmen, con la voz débil y ronca. «Debe ser la humedad. Apenas puedo moverme. Creo que tendré que quedarme en la cama hoy». Era una mentira, pero una mentira necesaria. La mirada de Lucía vaciló entre la preocupación por su abuela y Carmen notó con el corazón encogido un destello de alivio. Con su abuela enferma en casa, tendría la excusa perfecta para no hacer lo que sea que planeara hacer. Pero la nota era una orden. «Oh, abuela, ¿quieres que me quede en casa para cuidarte?» No, mi amor», dijo Carmen, forzando una sonrisa. «Ve a la escuela. Yo estaré bien. Quizás más tarde, si me siento mejor, le pida a la vecina, a Elena, que me traiga algunas compras. Anda, no llegues tarde». Observó a Lucía salir, con la mochila pesada en los hombros, y su corazón dolió. Le estaba mintiendo a su nieta, manipulándola, pero lo estaba haciendo para salvarla. Tan pronto como la oyó cerrar la puerta de la calle, Carmen se levantó. El dolor en la cadera desapareció. Se movió con un propósito silencioso y determinado. Se vistió con ropa oscura y zapatos de suela blanda. Esperó. Las horas se arrastraron. El reloj de cuco en la pared parecía burlarse de ella con su tic-tac implacable. No comió. Solo bebió un vaso de agua, con la boca seca como el polvo. Finalmente, la campana de la escuela sonó a lo lejos, anunciando el final de las clases. 10 minutos después, como un fantasma, Carmen salió por la puerta de atrás. Se mantuvo en las sombras, siguiendo un camino que conocía de memoria, un atajo por los callejones traseros que la llevaría cerca de la casa parroquial sin ser vista. Su plan era simple: seguir a Lucía, ver con sus propios ojos, y luego, Dios la ayudaría. El corazón le latía descontroladamente, pero sus manos estaban firmes. El tiempo de las dudas había pasado. Era la hora de la acción. El jardín trasero de la casa parroquial era un lugar descuidado. Las malas hierbas crecían entre las losas de piedra, y un viejo banco de hierro estaba cubierto de óxido y hojas secas. Era allí donde la puerta trasera, mencionada en la nota, estaba situada, parcialmente oculta por una enredadera descuidada. Carmen se escondió detrás de un gran arbusto de bugambillas, cuyas vibrantes flores moradas parecían una burla a la oscuridad de su misión. No tuvo que esperar mucho. Vio a Lucía acercarse, caminando despacio, vacilante, como si sus pies lucharan contra su voluntad a cada paso. La niña miró a su alrededor, con el rostro como una máscara de ansiedad,
antes de empujar la puerta, que se abrió con un suave chirrido, y desaparecer dentro. El corazón de Carmen parecía querer salírsele por la boca. Contó hasta 60, cada segundo una eternidad. ¿Qué estaría pasando allí dentro? Su imaginación dibujaba escenarios terribles, cada uno peor que el anterior. Luchó contra el impulso de precipitarse hacia allí. Necesitaba esperar, necesitaba estar segura. El silencio era total. Luego, escuchó voces. La voz de Miguel, baja y susurrante, demasiado baja para distinguir las palabras, pero el tono era de una insistencia untuosa. Y después, la voz de Lucía, un susurro asustado. Carmen se acercó sigilosamente a la pared, pegando el oído a la madera fría de la puerta que Lucía había dejado entreabierta. Tienes que confiar en mí, Lucía. Esta oscuridad que sientes es la duda, el pecado. Estoy aquí para limpiarte, para volverte pura otra vez, decía Miguel. No quiero ir a casa, sollozó Lucía. Tu casa está aquí, en la presencia de Dios. Tu abuela no puede ayudarte en esto. Es una mujer simple, del mundo. Nosotros estamos tratando asuntos del alma. Ahora, arrodíllate. Vamos a rezar. Pídele a Dios que te perdone por ser débil, por tener estos pensamientos impuros. Y entonces, Carmen escuchó el sonido que rompió su última barrera de contención. No fue un grito, sino un llanto ahogado, un sonido de puro terror y desesperación. El sonido de una trampa al cerrarse. Fue en ese momento que el mundo se tiñó de rojo para Carmen. La prudencia, el plan, la necesidad de pruebas, todo se desvaneció. Lo único que importaba era llegar hasta su nieta. No recuerda bien cómo atravesó la puerta. Solo recuerda una explosión de fuerza, el sonido de la madera crujiendo, y encontrarse en la penumbra de la sala, jadeando. La escena que la recibió se grabó en su memoria para siempre. Lucía estaba de rodillas, no en oración, sino encogida, temblando. El padre Miguel estaba de pie sobre ella, su sombra engulléndola. Su mano estaba en el hombro de la niña, sujetándola con una fuerza que desmentía su toque supuestamente paternal. Al ver a Carmen, soltó a Lucía como si hubiera tocado algo hirviendo, dando un paso atrás. «¿Cómo te atreves?», exclamó él, su voz subiendo una octava, su fachada de piedad resquebrajándose para revelar la rabia debajo, pero la furia de Carmen era un océano, y la de él, un mero charco. «Quita tus manos inmundas de ella», gruñó Carmen, su voz baja y peligrosa. Corrió hacia Lucía, arrodillándose y envolviéndola en un abrazo protector. La niña se aferró a ella, su pequeño cuerpo convulsionando en sollozos. «Es un malentendido. Está histérica», intentó Miguel, su mente buscando desesperadamente una forma de reescribir la realidad. «Solo estábamos teniendo una sesión de consejería espiritual intensiva». Carmen levantó el rostro, sus ojos centelleando en la oscuridad. «Leí tu nota, demonio. Escuché tus palabras. El único espíritu que hay aquí es el tuyo, negro y podrido». Se levantó, interponiéndose entre el padre y su nieta. Un escudo de carne, hueso y amor incondicional. Por primera vez, el padre Miguel pareció darse cuenta de que la anciana de la limpieza que siempre había descartado como insignificante era, en ese momento, la fuerza más peligrosa que jamás había enfrentado. Retrocedió un paso más, su rostro pálido a la luz tenue. La caza había terminado, y el cazador se había convertido en la presa. El camino de vuelta a casa fue una sucesión borrosa de calles silenciosas y miradas curiosas de los vecinos, que Carmen ignoró. Sostenía la mano de Lucía con fuerza, la manita de la nieta fría y húmeda en la suya. Lucía caminaba como una autómata, con los ojos fijos en el suelo, tropezando ocasionalmente con las piedras irregulares de la acera. Carmen ralentizaba el paso, su brazo sosteniéndola, un faro guiando a un barco perdido en la tormenta. Cuando entraron en su pequeña casa, el contraste con la atmósfera opresiva de la casa parroquial fue abrumador. El sol de la tarde entraba por las ventanas, iluminando las fotografías en la pared. Lucía de bebé, Lucía en su primer día de escuela, Lucía sonriendo con un diente menos. Eran reliquias de un tiempo de inocencia que ahora parecía a 1.000.000 de años de distancia. Carmen guió a Lucía hasta el pequeño sofá de la sala y se sentó a su lado. No dijo nada, solo esperó. Sabía que el silencio era, a veces, el único espacio seguro para que el dolor respirara. Preparó un té de manzanilla,
como siempre hacía cuando Lucía estaba enferma o triste, y colocó la taza caliente en las manos temblorosas de la nieta. Lucía sostuvo la taza, el vapor empañando su rostro, pero no bebió. Las lágrimas comenzaron a correr silenciosamente por sus mejillas, cayendo sobre su falda azul. Y entonces las palabras comenzaron a salir, a trompicones, rotas, como pedazos de vidrio quebrado. Dijo que yo era especial, abuela, susurró ella, con la voz ronca, que Dios me había elegido, pero que yo tenía una mancha en mi alma, que solo Él podía ver. Carmen escuchaba, su corazón rompiéndose con cada palabra. Decía que nuestras conversaciones eran nuestro secreto, que si se lo contaba a alguien, especialmente a ti, sería un pecado terrible, que Dios me castigaría, y que tú no lo entenderías, que pensarías que yo era mala. La manipulación era tan cruel, tan perversamente brillante, que Carmen sintió el sabor amargo de la bilis en su boca. Había usado el amor de Lucía por su abuela como un arma contra ella. Me hacía preguntas extrañas, sobre mis pensamientos, mis sueños, y luego decía que eran impuros, que yo era culpable. Decía que necesitaba confesarme con él todos los días, para que él pudiera limpiarme. El cuerpo de Lucía temblaba violentamente. Tenía tanto miedo, abuela. Me sentía tan sucia. No quería ir hoy, pero la nota dijo que era una orden de Dios. Carmen atrajo a su nieta en un abrazo apretado, meciéndola como hacía cuando era un bebé con fiebre. Tú no estás sucia, mi amor. Tú eres pura. Tú eres buena. Él es la suciedad. Él es el mal. La culpa es suya, y solo suya. ¿Me estás escuchando, Lucía? Nada de esto es tu culpa. Repitió esas palabras una y otra vez. Un mantra, una oración, hasta que los sollozos de Lucía comenzaron a calmarse, transformándose en un llanto cansado de agotamiento. Finalmente, Lucía se durmió en sus brazos, con el rostro manchado de lágrimas, pero por primera vez en meses parecía estar en paz, protegida en el único santuario en el que podía confiar. Carmen la llevó a la cama, la arropó y se quedó observándola durante mucho tiempo. La rabia que había sentido en la casa parroquial se había transformado en algo más frío y más pesado, una resolución de hielo. Lo que él había hecho no era solo incorrecto, era una profanación. Había tomado la fe pura de una niña y la había retorcido. La había usado como una herramienta para su propio poder enfermizo. Había intentado robar el alma de su nieta. No habría perdón para eso, ni por parte de Carmen, ni de su Dios. Carmen no durmió esa noche. Se sentó en su sillón, el mismo donde su plan había nacido la noche anterior, y montó guardia. La puerta del cuarto de Lucía estaba entreabierta, y cualquier pequeño sonido, un suspiro, un movimiento en la cama, hacía que su corazón se acelerara. Era una centinela, una leona cuidando a su cría herida. La luna subió y bajó en el cielo, su brillo plateado moviéndose lentamente por la sala, iluminando los contornos familiares de los muebles. En la quietud de la noche, su mente trabajaba furiosamente. ¿Qué hacer ahora? La verdad había sido revelada, el monstruo desenmascarado, pero solo para ellas dos. Para el resto del mundo, él seguía siendo el Padre Miguel, el hombre santo. La rabia inmediata de Carmen clamaba por justicia pública. Se imaginó yendo de puerta en puerta, gritando la verdad en la plaza, enfrentándolo frente a toda la congregación el domingo. Pero su sabiduría, forjada en una vida de dificultades, la frenaba. Conocía su ciudad, conocía a la gente. Defenderían al padre. Dirían que su nieta era una niña confundida, mentirosa, tal vez incluso seductora. Dirían que ella, Carmen, era una vieja loca causando problemas. El escándalo recaería no sobre él, sino sobre Lucía. Su nieta quedaría marcada para siempre, su nombre susurrado con vergüenza y sospecha. Ella sería la víctima, pero sería tratada como la culpable. Carmen no podía permitir eso. Proteger el alma de Lucía era más importante que exponer al padre. Salvar a su nieta tenía que ser su única prioridad. La policía todavía no era una opción. La palabra de una niña y de una abuela contra la de un padre sería una pesadilla de interrogatorios humillantes, de escepticismo, de miradas de reojo. La herida de Lucía, aún tan en carne viva, sería abierta y hurgada por extraños, por un sistema que no estaba diseñado para proteger a los débiles. Y el obispado, tal vez,
Pero había oído historias de padres problemáticos que simplemente eran transferidos a otra parroquia, a otra ciudad, para empezar de nuevo, su rastro de destrucción barrido bajo la alfombra de la burocracia eclesiástica. Él sería protegido, y el problema simplemente pasaría a ser de otra persona. La idea de que le hiciera a otra niña lo que le había hecho a Lucía era insoportable. No, ninguna de esas opciones era suficiente. Ninguna garantizaba que él desaparecería de sus vidas para siempre. Ninguna ofrecía la justicia rápida y limpia que su alma anhelaba. Mientras la primera luz gris del amanecer comenzaba a pintar el cielo, una claridad fría se instaló en su corazón. Si los sistemas de los hombres y de la Iglesia no le iban a dar justicia, entonces ella tendría que forjarla con sus propias manos. No sería una justicia de leyes y tribunales, sería una justicia más antigua, más visceral. La justicia de una abuela. Su mirada se posó en el patio, visible a través de la ventana de la cocina. Sus rosales estaban allí, siluetas oscuras contra el cielo que clareaba. Pensó en ellos. Pensó en cómo, a veces, era necesario cortar una rama enferma para salvar toda la planta. Un corte limpio, decisivo, para impedir que la podredumbre se extendiera. Se levantó, sus huesos crujiendo en protesta. Caminó hasta la puerta trasera y salió al aire fresco de la mañana. Fue hasta el pequeño cobertizo donde guardaba sus herramientas de jardinería. Sus manos pasaron por rastrillos y palas hasta encontrar lo que buscaban, las grandes tijeras de podar. Tenían mangos de madera roja, gastados por el uso. Las hojas de acero eran pesadas y afiladas, capaces de cortar las ramas más gruesas con un solo cierre. Las sostuvo. El peso del metal frío en su mano era reconfortante, sólido, real. Era su herramienta. Ella era una jardinera. Y había una mala hierba que necesitaba ser arrancada de raíz. Con las tijeras de podar en la mano, Carmen regresó a la cocina. La luz de la mañana inundaba ahora el espacio, haciendo brillar las hojas de acero. Colocó la herramienta sobre la mesa de madera, el sonido metálico rompiendo el silencio. La miró. No era un arma. Era una herramienta de creación y de destrucción. Con ella, daba forma a sus rosales, cortando lo que estaba muerto para alentar nueva vida. Con ella, protegía sus flores de ramas enfermas que les robarían la fuerza. El simbolismo no se le escapó. El padre Miguel era una rama enferma, un cáncer que se había aferrado a su familia, amenazando con sofocar su flor más preciada. Hizo café, el aroma llenando la casa. El ritual diario era un ancla en un mar de caos. Mientras el agua hervía, sus pensamientos corrían. Ella no era una mujer violenta. Nunca en su vida le había levantado la mano a nadie. La idea de causar daño físico a otra persona le era ajena, pero lo que planeaba hacer no era sobre violencia física, era sobre algo más profundo. Era sobre cortar el poder, la autoridad, la santidad fingida que él usaba como un escudo. Lucía se despertó poco después. Parecía más descansada, pero sus ojos todavía cargaban una sombra de miedo. Vio las tijeras en la mesa. ¿Vas a cuidar las rosas, abuela? Sí, mi amor, respondió Carmen con voz serena. Hay un trabajo importante que debe hacerse en el jardín hoy. Preparó el desayuno para su nieta, asegurándose de que comiera. Luego tomó una decisión. Lucía, hoy no vas a la escuela. Vas a pasar el día con Elena, nuestra vecina. Le dije que no me siento bien y que necesito que te cuide. Te llevará a pasear, tal vez al mercado de dulces. Lucía protestó débilmente, pero no tenía fuerzas para discutir. La idea de no ir a la escuela, de no tener que enfrentar la posibilidad de verlo, era un alivio. Elena, una viuda bondadosa y amiga de toda la vida de Carmen, llegó poco después. Carmen le había contado una versión simplificada, que Lucía estaba pasando por un momento difícil y necesitaba una distracción, y que ella misma se sentía indispuesta. Elena, siendo la amiga que era, no hizo preguntas. Solo abrazó a Lucía y le prometió un día de churros e historias. Mientras observaba a su nieta alejarse por la calle, de la mano de Elena, Carmen sintió una mezcla de alivio y pavor. Lucía estaba a salvo. Ahora, ella podía hacer lo que tenía que hacerse. Volvió adentro y tomó su bolsa de la compra, un saco de lona resistente. Envolvió las tijeras de podar en un paño de cocina viejo y las metió dentro. El peso era significativo, el peso del acero, el peso de su decisión. Salió de casa, cerrando la puerta con llave detrás de ella. El sol estaba alto ahora,
el calor de media mañana instalándose. Las calles estaban llenas de vida. El vendedor de frutas pregonando sus mangos, los niños riendo, las amas de casa conversando. Un día perfectamente normal. Nadie adivinaría la tormenta que se estaba gestando en el corazón de la anciana, que caminaba con pasos firmes y deliberados hacia la iglesia. No iba como una oveja al matadero, iba como una ejecutora. El camino a la iglesia nunca pareció tan largo ni tan corto. Cada paso que Carmen daba en las calles empedradas de San Luis Potosí era un paso en un camino sin retorno. Con cada paso, dejaba atrás a la mujer que había sido, la abuela gentil, la vecina tranquila, la feligresa devota, y se convertía en algo nuevo, algo más duro, forjado en el fuego de la noche anterior. Saludaba a la gente que encontraba con un gesto de cabeza, su rostro una máscara de calma que ocultaba el tumulto interior. «Buenos días, doña Carmen», decían. «Dios la bendiga». La ironía era tan espesa que casi se ahogaba con ella. La iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe se erguía al final de la calle, su torre de piedra recortándose contra el cielo azul intenso. Durante toda su vida, ese edificio había sido un símbolo de refugio, de paz, de santuario. Ahora, le parecía la fortaleza de un enemigo, la guarida de un monstruo. El sonido de las campanas, que antes la confortaba, ahora le sonaba agorero. No entró por la puerta principal de la iglesia, abierta a todos. En su lugar, rodeó el edificio, siguiendo el camino de piedra que llevaba a la casa parroquial, el mismo camino que su nieta había recorrido la tarde anterior. Su corazón latía más rápido al acercarse a la puerta trasera, la escena del rescate repitiéndose en su mente. La puerta estaba cerrada. Llamó. 1, 2, 3 veces. El sonido fue ahogado, casi tímido. Después de un largo momento, escuchó pasos adentro y la puerta se abrió. El padre Miguel estaba allí, sin su sotana, vestido con una camisa sencilla y pantalones oscuros. Parecía más pequeño, menos imponente. Cuando vio a Carmen, su expresión pasó de la curiosidad a la alarma. Intentó cerrar la puerta, pero Carmen fue más rápida, metiendo el pie en la rendija. «Necesitamos hablar», dijo ella, su voz baja y firme. «No tengo nada que decirle», replicó él, empujando la puerta. «Salga de mi propiedad o llamaré a la policía». «Llámela», desafió Carmen, empujando la puerta con una fuerza sorprendente y entrando. «Cuénteles lo que estaba haciendo con mi nieta ayer por la tarde. Cuénteles sobre sus confesiones especiales. Estoy segura de que lo encontrarán muy interesante». Él palideció. La mención de la policía era un farol, y ambos lo sabían. Pero la amenaza de la exposición pública era real. Retrocedió, dejándola entrar, y cerró la puerta detrás de ella, sumergiendo la sala en la misma penumbra del día anterior. «¿Qué es lo que quiere?», preguntó él, su voz un susurro tenso. «¿Dinero? ¿Es eso?». Carmen casi se rió. Su mente era tan pequeña, tan sórdida. Su dinero está tan sucio como su alma. «No quiero nada de usted. He venido a darle una opción». Dejó su bolsa de lona sobre la mesa. Lentamente, la abrió y sacó el paquete envuelto en el paño. Lo desenvolvió, revelando las tijeras de podar. Las hojas brillaron a la luz tenue. Los ojos de Miguel se abrieron de par en par por el terror. Dio un paso atrás, con las manos levantadas como para protegerse. ¿Qué van a hacer con eso? «Usted está loca». «¿Loca?», repitió Carmen, su voz peligrosamente serena. «No, padre. Estoy perfectamente cuerda. Locura fue confiar en su sotana. Locura fue entregarle a mi nieta a su cuidado». Tomó las tijeras, el peso familiar en sus manos. «No he venido aquí a hacerle daño, padre. Yo no soy como usted. No me rebajo a su nivel. He venido aquí a podar». El padre Miguel estaba apoyado contra la estantería de libros, con el cuerpo tenso, los ojos fijos en las tijeras de acero en las manos de Carmen. El miedo transformaba su hermoso rostro en una mueca fea. Esperaba un ataque, una explosión de violencia física. Pero Carmen permaneció inmóvil, a una distancia segura, con la herramienta apuntando al suelo. «Pasé toda la noche pensando», comenzó Carmen, su voz llenando el silencio polvoriento de la sala. «Pensé en ir a la policía. Pensé en ir al obispo. Pensé en gritar su podredumbre desde lo alto de la torre de la iglesia». Hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire. «Pero luego me di cuenta. Eso destruiría a mi nieta. El escándalo, la vergüenza, los susurros, la seguirían por el resto de su vida.
Usted le robó la paz. No voy a dejar que le robe también su futuro. Yo no hice nada, tartamudeó él. Fue todo un malentendido. Estaba tratando de ayudar. Silencio, ordenó Carmen. Y su autoridad fue tan absoluta que él se calló al instante. Usted no va a hablar más, solo va a escuchar. Dio un paso adelante. Él se encogió. Usted se esconde detrás de esta sotana, dijo ella, señalando la sotana negra que colgaba de una percha cerca de la puerta. Se esconde detrás de Dios. Usa la fe de la gente como un arma y como un escudo. Toma lo que es más puro en una niña, su confianza, su fe, y lo retuerce para su placer enfermizo. Usted no es un hombre de Dios, es una plaga. Caminó hasta la percha y tomó la sotana. La tela era pesada, de buena calidad, el símbolo de su poder. La sostuvo con una mano y con la otra. Levantó las tijeras de podar. Miguel observaba, confundido y aterrorizado. ¿Qué iba a hacer? Con un movimiento rápido y fuerte, Carmen clavó la punta de las tijeras en la tela, cerca del dobladillo. El sonido de la tela rasgándose fue impactante en la quietud de la sala. Luego, con movimientos lentos, deliberados y poderosos, comenzó a cortar. Zip. La hoja subía, cortando la tela negra en línea recta. No era un corte de ira ciega, sino un corte preciso, como el de un cirujano extirpando un tumor. Corto su mentira, dijo ella, su voz un murmullo rítmico con cada avance de la hoja. Tzis, zip. Corto su falsa santidad. Tzis, zip. Corto su autoridad sobre los inocentes. Continuó cortando, subiendo por el frente de la sotana, pasando por los botones, hasta llegar al cuello. Con un último esfuerzo, cortó el cuello clerical por la mitad. La sotana, ahora una pieza de tela inútil y rasgada, cayó de sus manos al suelo en dos mitades patéticas. Dejó caer las tijeras sobre la mesa con un estruendo. Su pecho jadeaba, no por el esfuerzo, sino por la liberación catártica de ese acto. El padre Miguel miraba su manto destruido en el suelo. Su rostro estaba blanco como la cera. Comprendió. Ella no lo había atacado físicamente, pero lo había destruido de una manera mucho más profunda. Lo había despojado de su símbolo, de su armadura, lo había dejado desnudo, con su hipocresía expuesta a la luz polvorienta de esa sala. Carmen lo miró, con los ojos fríos y sin rastro de piedad. Ahora, usted es solo un hombre débil y perverso, y su elección es esta. El aire en la sala estaba enrarecido. El padre Miguel seguía mirando los restos de su sotana en el suelo, como si estuviera mirando su propio cadáver. Su respiración era superficial, sus hombros caídos. El aura de poder y autoridad que siempre lo había rodeado se había evaporado. Carmen se acercó a la mesa, tomó un trozo de papel en blanco y un bolígrafo que estaban allí. Escribió algunas palabras y empujó el papel en su dirección. Él miró el papel, luego a ella, sin tocarlo. «Tiene 24 horas», dijo Carmen, su voz no admitiendo réplica. «Para mañana por la mañana usted habrá desaparecido de San Luis Potosí. Hará sus maletas, subirá a su coche y se marchará. A dónde vaya, no me interesa. Pero nunca más volverá». Abrió la boca para protestar, para argumentar, pero Carmen levantó una mano. «Esta no es una negociación. Es su única opción. Porque si mañana por la mañana usted todavía está aquí, mi plan B entra en acción». «¿Plan B?», susurró él, con la voz ronca. «Oh, sí», dijo Carmen con una sonrisa desprovista de toda calidez. «Mi plan B es muy simple. Tomo esto», señaló la sotana rasgada en el suelo, «esta prueba de su discusión conmigo, y la llevo a la plaza el domingo. Un poco antes de la misa principal, subo las escaleras de la iglesia y le cuento a todo el mundo lo que le hizo a mi nieta. Cuento cada detalle sórdido de su manipulación. Y cuando lo defiendan, cuando digan que soy una vieja loca, les mostraré esto. Les preguntaré qué tipo de malentendido termina con una abuela cortando la sotana de un padre por la mitad». Se inclinó sobre la mesa, su rostro a pocos centímetros del de él. «¿Cree que le creerían a usted? Tal vez, pero la semilla de la duda estaría plantada. El escándalo sería tan grande que el obispo no tendría otra opción que removerlo. Su carrera, su reputación, todo lo que ha construido sobre sus mentiras, se acabaría. Se convertiría en un paria. Quizás no iría a la cárcel, pero nunca más tendría poder sobre nadie». Él tragó saliva, su nuez de Adán subiendo y bajando. Sabía que ella hablaba en serio. Veía la determinación inquebrantable en sus ojos. «¿Y si digo que fue usted quien me atacó?»,
¿Que entró aquí y me amenazó? Intentó, en un último y patético intento de encontrar una salida. Inténtelo, dijo Carmen enderezándose. Será mi palabra contra la suya, pero yo soy una abuela protegiendo a su nieta. ¿Y usted? ¿Qué es usted? Un padre que tiene confesiones especiales y secretas con niñas de 12 años. Veremos a quién prefieren creer cuando el lodo empiece a volar. El silencio cayó de nuevo. Estaba acorralado, derrotado. Carmen le había quitado todas las salidas. 24 horas, padre, repitió ella, su voz ahora serena, casi casual. El reloj ha comenzado a contar. Deje su carta de renuncia por motivos de salud sobre la mesa. Es más digno. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. No miró hacia atrás. No lo necesitaba. Sabía que había ganado. Al salir de la casa parroquial a la luz brillante del sol, sintió como si un peso enorme le hubiera sido quitado de los hombros. No sentía alegría, ni triunfo, solo la paz sombría y cansada de un soldado después de una batalla necesaria. La noticia se extendió por la ciudad como la pólvora. A la mañana siguiente, un pequeño aviso fue fijado en la puerta de la iglesia. Con una caligrafía apresurada, anunciaba que, debido a una súbita y grave crisis de salud, el padre Miguel se había visto forzado a renunciar a su puesto y a regresar con su familia para tratamiento inmediato. La misa de la mañana sería celebrada por un diácono jubilado hasta que el obispado pudiera nombrar un sustituto. La confusión y la consternación fueron inmediatas. En la plaza, en el mercado, en la puerta de las tiendas, era el único tema de conversación. Pobre del padre, tan joven, tan lleno de vida, se lamentaba doña Elvira, la panadera. Debe ser algo muy serio para que se haya ido así, sin despedirse. Vi luces encendidas en la casa parroquial hasta tarde, dijo el cartero, sintiéndose importante por tener información privilegiada. Y su coche ya no estaba allí esta mañana cuando pasé. Había teorías de todo tipo: un ataque cardíaco silencioso, una enfermedad rara, una emergencia familiar. Nadie sospechaba la verdad. La historia oficial era lo suficientemente plausible, y la gente tiende a creer lo que es más simple y menos perturbador. Carmen escuchaba todo en silencio. Fue al mercado como cada mañana, asintiendo con la cabeza en señal de acuerdo con las expresiones de tristeza, su rostro una máscara de serena compasión. Por dentro, sentía una calma helada. Se había ido. La amenaza había sido eliminada. Cuando regresó a casa, encontró a Lucía sentada en el escalón de la puerta, abrazando sus rodillas. La niña había oído los rumores. «Abuela, ¿es verdad? ¿Se ha ido?», preguntó ella, con los ojos grandes y llenos de una frágil esperanza. Carmen se sentó a su lado y tomó su mano. «Sí, mi amor, se ha ido. No va a volver». Una lágrima rodó por la mejilla de Lucía, pero no era una lágrima de tristeza, era una lágrima de alivio. Un sollozo se le escapó, el primer sonido de emoción genuina que Carmen le oía en mucho tiempo. Apoyó la cabeza en el hombro de su abuela. «Fue por ti, ¿verdad?», susurró. Carmen le acarició el pelo. «Fue por nosotras, para que estuviéramos a salvo». No le contó los detalles de su visita a la casa parroquial. Tal vez algún día, cuando Lucía fuera mayor y más fuerte, se lo contaría. Por ahora, bastaba con que su nieta supiera que estaba protegida, que el monstruo había sido desterrado de su tierra. En los días que siguieron, la vida en San Luis Potosí comenzó lentamente a volver a la normalidad. La ausencia del padre Miguel se sintió, pero como todas las cosas, su memoria comenzó a desvanecerse, reemplazada por las preocupaciones del día a día. Un sacerdote anciano y cansado fue enviado temporalmente para ocupar su lugar, y sus sermones monótonos rápidamente vaciaron la iglesia de los jóvenes que Miguel había atraído. Para Carmen y Lucía, sin embargo, nada podría volver a ser como antes. La ciudad, las calles, la propia iglesia, estaban ahora embrujadas por un recuerdo tóxico. El veneno había sido eliminado, pero la herida permanecía, y Carmen sabía que, para que la herida sanara de verdad, necesitaban más que solo su ausencia. Necesitaban un nuevo comienzo. La decisión de dejar San Luis Potosí no fue fácil. Era el único hogar que Carmen había conocido. Había nacido allí, se había casado allí, había enterrado a su marido allí. Sus raíces eran profundas, entrelazadas con las piedras y el polvo de esa ciudad. Pero cuando miraba a Lucía, veía una flor que se negaba a abrirse. Su nieta ya no lloraba, pero tampoco sonreía. Se movía por la casa y la ciudad como una sombra.
su brillo interior atenuado. «No podemos quedarnos aquí, mija», dijo Carmen una noche, mientras estaban sentadas en el patio, bajo el cielo estrellado. «Este lugar está lleno de fantasmas para ti». Lucía no respondió, pero se apoyó en el hombro de su abuela, un gesto de acuerdo silencioso. Carmen pensó en Querétaro. Era una ciudad más grande, a unas horas de distancia. Había oído que era bonita, con más oportunidades de trabajo y buenas escuelas. Más importante aún, era un lugar donde nadie las conocía. Nadie sabría la historia del padre, los susurros, el dolor. Podrían ser simplemente Carmen y Lucía, una abuela y su nieta empezando de nuevo. El proceso de desarraigo fue doloroso. Vender la pequeña casa, que guardaba tantos recuerdos, pareció una traición a su pasado. Empaquetar una vida entera en cajas de cartón fue un ejercicio de elecciones difíciles sobre qué llevar y qué dejar atrás. Despedirse de Elena y de algunos otros vecinos queridos fue agridulce. «¿Estás segura de esto, Carmen?», preguntó Elena, con los ojos húmedos. «Te vamos a extrañar mucho». «Es por el bien de Lucía», respondió Carmen. Y esa era la única justificación que necesitaba. El viaje a Querétaro fue silencioso. Carmen conducía su viejo y fiable Volkswagen Escarabajo, el coche abarrotado con sus pertenencias. Lucía miraba por la ventana, observando el paisaje del desierto transformarse en colinas más verdes. No miró hacia atrás. Su nueva casa era un pequeño apartamento alquilado en un barrio bullicioso. Era impersonal y ruidoso en comparación con su tranquila casa en San Luis Potosí. En las primeras semanas, se sintieron perdidas, 2 islas en un mar de extraños. Pero, lentamente, comenzaron a construir una nueva vida. Carmen, con su vasta experiencia, encontró rápidamente trabajo en el equipo de limpieza de un hospital concurrido. El trabajo era más exigente, pero el anonimato de una gran institución era reconfortante. Lucía fue matriculada en una nueva escuela. Al principio, era retraída y tímida, pero el ambiente más grande y diverso le permitió mezclarse, ser solo una cara más en la multitud. Por primera vez en mucho tiempo, no era la nieta de Carmen, o la niña de la iglesia. Era solo Lucía. Carmen la observaba de cerca, buscando señales de recuperación. Y comenzaron a aparecer, pequeñas y frágiles como los primeros brotes de la primavera. Un día, escuchó a Lucía reírse de algo que vio en la televisión, una risa genuina. En otra ocasión, Lucía regresó de la escuela hablando animadamente sobre un proyecto de ciencias. Su luz, que Carmen temía que se hubiera extinguido para siempre, estaba comenzando a parpadear de nuevo. La mudanza había sido la decisión correcta. Habían dejado atrás la tierra envenenada y estaban plantando sus raíces en suelo nuevo. El proceso sería largo y difícil, pero Carmen sabía que, con amor y paciencia, sus rosas volverían a florecer. La curación no es un camino recto, es una espiral, con avances y retrocesos. Hubo días en que la sombra del pasado se cernió sobre Lucía, un olor a incienso proveniente de una tienda. La visión de un sacerdote cruzando la calle podían hacerla retroceder a su caparazón de silencio. En esos días, Carmen estaba allí, no con preguntas, sino con una presencia serena, un té caliente, su mano firme en el hombro de su nieta. Una de las primeras y más importantes cosas que Carmen hizo en Querétaro fue buscar ayuda profesional. No era orgullosa. Sabía que su amor era un bálsamo, pero que la herida de Lucía era profunda y necesitaba un tipo diferente de cuidado. A través de una recomendación del hospital, encontró a una psicóloga, la doctora Sofía Álvarez, una mujer de mediana edad con una mirada gentil y una voz serena. Convencer a Lucía de ir no fue fácil. «No estoy loca, abuela», protestó. «Claro que no lo estás, mi amor», respondió Carmen suavemente. «Pero a veces, cuando nuestro corazón está herido, necesitamos un médico para el corazón, igual que necesitamos un médico cuando nos rompemos un brazo. La doctora Sofía es una doctora de corazones. Las primeras sesiones fueron difíciles. Lucía apenas hablaba, pero la doctora Álvarez fue paciente. Creó un espacio seguro donde Lucía podía, lentamente, comenzar a desempacar su dolor, su culpa y su rabia. Carmen esperaba afuera, en la sala de espera. En cada sesión, un pilar de apoyo silencioso. Con el tiempo la terapia comenzó a surtir efecto. Lucía empezó a encontrar las palabras para lo que le había sucedido. Aprendió que la culpa no era suya, que había sido víctima de una manipulación cruel. Aprendió a reconocer sus detonantes y a desarrollar estrategias para lidiar con la ansiedad. Paralelamente,
La vida continuaba. Lucía hizo nuevas amistades en la escuela. Se unió al club de debate, donde su mente afilada y su voz, antes silenciada, encontraron una nueva fuerza. Descubrió una pasión por la lectura, que fue más allá de las historias de aventuras de su infancia, sumergiéndose en libros sobre psicología y la mente humana, quizás en un intento de comprender lo que le había sucedido. Carmen observaba esta transformación con un orgullo silencioso. Veía a su nieta enderezar la espalda, levantar la barbilla. La niña asustada estaba dando paso a una joven resiliente. Un día, años después de haberse mudado, Lucía llegó a casa con un folleto de la universidad local. Tenía 17 años y estaba terminando la preparatoria. «He decidido lo que quiero estudiar, abuela», dijo, su voz firme y llena de propósito. Carmen miró el folleto. Lucía había rodeado con un círculo una carrera, psicología. «Quiero ser como la doctora Sofía», explicó Lucía. «Quiero ayudar a personas que han pasado por cosas difíciles. Quiero darles la voz que a mí me costó encontrar». En ese momento, Carmen supo que habían ganado. Él no había quebrado a Lucía. Al contrario, del dolor que él había infligido, Lucía estaba forjando un arma de sanación. La oscuridad no la había consumido. Le había mostrado dónde se necesitaba más la luz. El capullo de rosa, que casi fue aplastado, estaba finalmente floreciendo, y sus pétalos eran más fuertes y más resilientes que nunca. Los años universitarios pasaron rápido. Lucía se sumergió en sus estudios con una pasión y una dedicación que impresionaron a sus profesores. No era solo una búsqueda académica para ella, era una misión personal. Cada teoría que aprendía, cada estudio de caso que analizaba, era una herramienta más que añadía a su arsenal, una pieza más en el rompecabezas de su propia experiencia. Carmen la observaba con admiración. Su nieta, ahora una joven mujer, se movía por el mundo con una confianza y una gracia que Carmen había pensado que le habían sido robadas para siempre. Era hermosa, con los mismos ojos castaños expresivos, pero ahora contenían una profundidad y una sabiduría que iban más allá de su edad. Una tarde de domingo, mientras tomaban café en su pequeño balcón, que Carmen había llenado de macetas de geranios y bugambillas, Lucía abordó el pasado de una manera que nunca antes había hecho. «¿Sabes, abuela?», comenzó, removiendo el azúcar en su café. «Durante mucho tiempo lo odié, con toda mi alma». Carmen asintió, sin decir nada, dándole espacio para continuar. «Mi odio era como una piedra en mi pecho, pesado y frío. Y luego, en la terapia y en mis estudios, me di cuenta de que odiarlo le daba poder sobre mí. Él seguía viviendo en mi cabeza, ocupando espacio». Miró a Carmen, con los ojos claros y firmes. «No lo perdono. Creo que nunca lo perdonaré. El perdón es algo que él tiene que encontrar con su propio Dios, si es que cree en alguno. Pero yo me he liberado de él. Ya no es una presencia en mi vida. Es solo un hecho horrible que me sucedió, pero que no me define». «¿Qué te define, mi amor?», preguntó Carmen, con voz suave. Lucía sonrió, una sonrisa genuina y luminosa. «Lo que me define es lo que hice con ello. Lo que me define es la mujer en la que me convertí, no por él, sino a pesar de él. Y lo que me define, más que nada, es tenerte a ti». Las lágrimas brotaron en los ojos de Carmen. «Ay, mija, es verdad, abuela. Ese día, no solo me salvaste de él, me mostraste lo que es la verdadera fuerza. No es gritar o pelear. Es hacer lo que se tiene que hacer, sin importar lo aterrador que sea, para proteger a quien amas. Me enseñaste que la justicia no siempre viene de un tribunal. A veces, viene de las manos de una abuela con unas tijeras de podar». Rieron juntas, un sonido que sanó una parte antigua de la herida. Lucía continuó, con la voz seria de nuevo. «Quiero especializarme en terapia para víctimas de abuso, especialmente abuso por parte de figuras de autoridad. Quiero usar mi historia, no para victimizarme, sino para conectar con otros, para mostrarles que hay un camino para salir de la oscuridad». Carmen tomó la mano de su nieta, sus manos arrugadas y ásperas cubriendo las manos suaves y jóvenes de Lucía. «Tú ya eres la luz, mi amor. Tú ya eres la luz». En ese momento, mirando a la mujer fuerte, inteligente y compasiva en la que se había convertido su nieta, Carmen sintió una paz profunda. La semilla que había protegido y nutrido con tanto cuidado había crecido y se había convertido en un árbol magnífico,
listo para cobijar a otros bajo sus ramas. Habían pasado casi 15 años desde que dejaron San Luis Potosí. Carmen se había jubilado de su trabajo en el hospital y ahora pasaba sus días cuidando su pequeño jardín en el balcón y haciendo voluntariado en una cocina comunitaria. Lucía se había graduado con honores, completado su maestría y era ahora una psicóloga respetada, con su propio consultorio en una zona tranquila de la ciudad. Su especialidad, como había prometido, era ayudar a sobrevivientes de trauma. Su vida era tranquila, llena de las rutinas cómodas del día a día y el profundo amor que las unía. El pasado era un paisaje distante, una historia que pertenecía a otras versiones de sí mismas. Una noche de martes, Carmen estaba sentada en su sillón, viendo el noticiero de la noche, mientras tejía una bufanda para el invierno. Lucía estaba en la cocina, preparando la cena. El sonido de la televisión era un zumbido de fondo, una sucesión de noticias sobre política y economía. Y entonces, un nombre que hizo que las agujas de tejer de Carmen se detuvieran en el aire: Miguel Hernández. El presentador de la noticia estaba hablando de una investigación de larga duración que había culminado en una serie de detenciones. Varias mujeres, ahora adultas, habían presentado denuncias contra un sacerdote, acusándolo de años de abuso psicológico y manipulación emocional cuando eran adolescentes, en varias parroquias por todo México. Una fotografía apareció en la pantalla. Era él, más viejo, con el pelo raleando, el rostro más flácido, pero los ojos eran los mismos, arrogantes y fríos. La fotografía era una foto policial. Padre Miguel Hernández, arrestado. Lucía entró en la sala, secándose las manos en un paño. «¿Qué pasa, abuela? ¿Te quedaste tan callada?» Vio la imagen en la televisión. Su rostro se quedó sin expresión. Caminó hasta el sillón y se sentó en el brazo, pasando un brazo por los hombros de Carmen. Juntas, en silencio, escucharon los detalles. Las historias de las otras víctimas eran aterradoramente familiares. Las confesiones especiales, el aislamiento, la manipulación de la fe, la conversación sobre almas manchadas que solo él podía limpiar. Había continuado. Después de San Luis Potosí, había sido transferido a una parroquia en Michoacán, luego a otra en Jalisco. El patrón se repetía. Era un depredador en serie. Y la Iglesia, en su inercia o complicidad, le había permitido seguir cazando. Pero finalmente, su suerte se había acabado. Un grupo de mujeres, unidas por Internet, había compartido sus historias, encontrado la fuerza en los números y llevado el caso a las autoridades, que, esta vez, las habían tomado en serio. Cuando la noticia terminó, el silencio en la sala era pesado. Carmen sintió una oleada de emociones contradictorias, una rabia fría por saber que había hecho daño a otras, una tristeza profunda por aquellas niñas que no tuvieron una abuela que derribara una puerta, y, por debajo de todo, un sentimiento abrumador de justificación, de alivio. No estaba loca. Su instinto era correcto. Lo que hizo, su acto solitario de justicia, había sido lo correcto. Había salvado a su nieta. «¿Estás bien?», preguntó Lucía con voz suave. Carmen se volvió hacia ella. «Lo estoy. ¿Y tú?». Lucía respiró hondo. «Me siento triste por ellas. Y agradecida por ti. Agradecida por no haberme convertido en solo un nombre más en su lista». Se levantó. «La cena está lista». Y eso fue todo. No hubo más lágrimas. No hubo más rabia. Su nombre había perdido su poder. Era solo el eco de un fantasma. Una nota a pie de página en la historia de su supervivencia. Fueron a la cocina, se sentaron a la mesa y compartieron una comida, como hacían todas las noches. La justicia final había llegado, no con un estruendo, sino con la serena dignidad de la vida continuando. En los días que siguieron a la noticia, Carmen se encontró pasando más tiempo en su balcón. El pequeño espacio, abarrotado de macetas de barro, era su santuario. Allí, entre el olor a tierra húmeda y los colores vibrantes de las flores, podía pensar con claridad. Nunca habló con nadie más sobre lo que hizo ese día en San Luis Potosí. Era un secreto que guardaba en su corazón, no por vergüenza, sino porque le pertenecía solo a ella y a su conciencia. A lo largo de los años, a veces se preguntaba si había hecho lo suficiente, si debería haber gritado más fuerte, haber expuesto la verdad al mundo, independientemente de las consecuencias. Pero ahora, viendo la noticia,
Viendo el resultado final de su camino, sabía que había elegido el camino correcto para ellas. Su justicia no fue para el mundo, fue para Lucía. Su prioridad no era castigar al monstruo, sino salvar a la niña. Y en eso había tenido éxito. Cuidaba sus plantas con la misma atención de siempre. Arrancaba las hojas secas, removía la tierra, regaba las raíces. Era un trabajo simple, honesto, un ciclo de cuidado, crecimiento, poda y renovación. La vida, pensó, era muy parecida a la jardinería. A veces, para que algo hermoso pueda florecer, es necesario cortar lo que está enfermo, lo que está robando la luz y la vida. Es un acto que puede parecer violento, pero que, en su esencia, es un acto de amor y de protección. No se sentía una heroína, se sentía simplemente una abuela. Una mujer que había sido confrontada con una oscuridad impensable y que había usado las herramientas que tenía, su amor, su coraje y un par de tijeras de podar, para proteger su jardín. Hoy, con sus 70 años ya lejanos, su cuerpo más frágil, sus manos más nudosas, Carmen sentía una paz que la sorprendía. No era la paz de la ignorancia o del olvido, sino la paz conquistada, la paz de saber que cuando llegó el momento más importante de su vida, no dudó, actuó. Hay justicias que no vienen con toga ni de tribunal, murmuró para sí misma, mientras podaba una rama seca de geranio. Vienen de las manos de una abuela que protege lo que ama, y si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría, sin pensarlo 2 veces. Un pequeño colibrí se acercó, flotando por un instante frente a una flor de hibisco rojo vivo, sus alas un borrón iridiscente. Carmen sonrió. La vida continuaba, la belleza persistía, y su jardín estaba a salvo. Era una mañana de sábado, el sol de Querétaro derramando una luz dorada por la ventana de la cocina. El olor a café fresco y a pan dulce llenaba el aire. Carmen, ahora con 85 años, estaba sentada a la mesa, sus manos sosteniendo una taza caliente, sus movimientos más lentos, pero aún deliberados. Lucía, ahora una mujer de 30 y tantos años, una psicóloga de renombre en su campo, estaba apoyada en la encimera, observando a su abuela con un cariño inmenso. Tenía los mismos ojos castaños, pero ahora contenían la calma y la empatía de alguien que había mirado al abismo y había elegido construir puentes sobre él. «Recibí una carta ayer», dijo Lucía, rompiendo el cómodo silencio, «de una de las mujeres del caso de él». Carmen levantó la mirada, interesada. Ella leyó un artículo que escribí sobre el trauma en comunidades religiosas. De alguna manera, ató cabos, mi edad, de dónde venía. Me preguntó muy delicadamente si yo era una de las niñas de San Luis. «¿Y qué respondiste?», preguntó Carmen. Le dije que sí, y me dio las gracias. No, nos dio las gracias. Dijo que los rumores de su partida súbita en aquel entonces fueron la primera vez que vio que él no era invencible. Le dio una pequeña semilla de esperanza, de que tal vez algún día tendría que responder por lo que hizo. Carmen absorbió aquello, una consecuencia inesperada de su acto, una pequeña onda que había viajado a lo largo de los años para llegar a otra orilla. Lucía se acercó y se sentó frente a Carmen, tomando sus manos. «Lo que hiciste ese día, abuela, no fue solo por mí, acabó siendo por todas ellas también. Fue la primera piedra lanzada contra el gigante». Carmen negó con la cabeza. «Yo solo quería que mi bebé estuviera a salvo». «Lo sé», dijo Lucía, con los ojos brillantes. «Y por eso fue el acto más poderoso de todos. No fue por venganza ni por odio, fue por amor. Y el amor, al final, es lo único que realmente importa. Es lo único que cura, es lo único que nos salva». Se quedaron en silencio por un momento, sus manos entrelazadas sobre la mesa. El círculo estaba completo. El dolor había sido transformado en sanación. El secreto había sido transformado en fuerza. El acto desesperado de una abuela se había convertido en un legado de amor y resiliencia. El sol brillaba afuera. En el balcón, las flores de Carmen estaban en plena floración, sus colores vibrantes un testimonio de su dedicación. La vida, a pesar de todas sus sombras, seguía siendo hermosa, y el amor, como la más resistente de las rosas, seguía floreciendo. La historia de Carmen y Lucía, como tantas otras, nos enseña que la fuerza más extraordinaria puede encontrarse en los lugares más inesperados, en el amor silencioso, en el coraje tranquilo, en la determinación de proteger. Si esta travesía ha tocado vuestro corazón y os ha hecho reflexionar,
Es porque estas historias son un espejo de nuestra propia humanidad. Para continuar explorando narrativas que nos desafían, nos emocionan y nos conectan, os pido que dejéis vuestra huella. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Dejen un me gusta si la historia de Carmen resonó con ustedes. Y, lo más importante, compartan sus pensamientos en los comentarios. ¿Qué parte les impactó más? ¿Qué es la justicia para ustedes? Cada comentario es una voz que se une a nuestra comunidad, enriqueciendo la conversación. Gracias por escuchar, y que siempre encuentren fuerza en sus propias historias.